Quiero hacerte una pregunta. Cuando tú te miras a un espejo, ¿te gusta lo que ves? ¿Te cambiarías por alguien más? ¿Estás tranquilo con lo que Dios hizo al crearte a ti? Hay muchas respuestas a esa pregunta. De hecho, mucha gente ni siquiera entra a revisar eso porque se siente tranquilo. Pero si tú eres de los que de pronto cuando te miras no te gusta, piensas que si fueras como otras personas serías más feliz y como que hay en el fondo esa recriminación a Dios de ¿por qué te hizo así? Y te es fácil criticarte desde el rostro, tu mirada, tu cuerpo. Pues hoy quiero invitarte a que veas este video. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, más conocido como El Profe, y soy transformador de vidas en Talita Kum. Y quiero compartirte un poco de mi historia, porque a mí también me pasó. Yo por mucho tiempo, mirándome un espejo, no estaba tranquilo con lo que veía. Y no quiero contar una historia muy triste, ni quiero que esto se vuelva un drama y qué terrible. Pero, primer elemento que reconozco en mi historia, a mis padres. No tuve unos malos padres, y eso tengo que decirlo, soy muy agradecido. Sin embargo, a mis papás, como a muchos adultos les pasa, por un proyecto económico que tenían, se dedicaron mucho al trabajo y de niños no tuvieron el tiempo para acompañarme. Cuando en mi infancia, llegando, terminando la primaria, comencé a experimentar situaciones en el colegio de burla y rechazo, que ese va a ser el segundo elemento, mis papás en su ocupación no lo notaron y no tuvieron el tiempo de acompañarme, de guiarme y que con un simple gesto de acompañamiento, de darte valor, de animarte a enfrentar eso, pues a veces es una semillita que se siembra y va creciendo. Entonces, sin que mis papás hayan sido malas personas porque siempre me amaron y dieron lo mejor por mí, ese primer elemento de el rol de mis papás en mi infancia comenzó a marcar ese camino. El segundo te lo dije y fue haber tenido que enfrentar un ambiente escolar en donde el rechazo, la burla, el maltrato era común, no solamente conmigo, y yo tengo que decirlo, a mí no fue el que peor me fue en el salón, pero la verdad es que era muy fácil que te pusieran un apodo, era muy fácil que se burlaran de ti, era muy fácil que te maltrataran incluso físicamente. Y no pasaba nada, eran otras épocas, no se hablaba tanto como se habla hoy en día del bullying, pero eso a mí me llevó como a sentir que yo tenía que demostrar a los demás cuánto valía. Y poquito a poquito fue creciendo esa semillita que me hacía dudar de qué tan valioso soy. Porque no era tan fácil encajar, no era tan fácil tener buenos amigos, no era tan fácil entrar al partido de fútbol. Eras muy criticado si no eras el bueno en los deportes. Entonces, cuando voy creciendo con esos dos elementos, comienza en mí a crecer toda esa duda. Cuando ya llega mi adolescencia y mis primeras decisiones, realmente yo estaba viviendo una vida en donde el aparentar, el ser aceptado, se estaba volviendo algo muy importante. Tuve que vivir algunas situaciones familiares que en otro video te comentaré, pero que fueron muy fuertes cuando estaba en noveno, alrededor de una depresión de mi papá. Pero eso me llevó a toda una vivencia mental muy fuerte, pero que sumaba todo este tema de la autoestima, me dejó a merced del ambiente. Entonces me acostumbré a tener que demostrar, a llamar la atención, y en ese tiempo fue cuando por primera vez de manera consciente me miré en un espejo y detesté lo que estaba viendo. Entonces así fueron que en mi adolescencia tomé muchas decisiones, incluso mi vida profesional, a pesar de que tengo muchas habilidades en el campo de las ciencias, matemáticas, física, terminé estudiando ingeniería no tanto por vocación propia, porque en ese tiempo para mí en mi mente era muy difícil pensar en un futuro yo qué iba a hacer. En ese momento lo que le daba importancia era encajar, sentirme valioso, y yo sentía que si los demás me decían que yo valía, esa era la manera de sentirme a gusto con lo que yo era. Finalmente comienza a pasar la vida, comienzan a pasar mil cosas como nos pasan a todos, pero yo tuve una oportunidad bellísima y fue que tuve la facilidad que mi mamá conoció de Dios y comenzó a apostarle a mi fe. Fui muy raso al principio, fueron casi 3 años desde que tenía como 14, 17 años en donde mi mamá le invirtió, fue paciente y perseveró para mostrarme que había un Dios que hacía las cosas diferentes. Cuando tenía 17 años doy el primer paso y la primera cosa que me hizo sentir Dios fue valioso. Me permitió servir a alguien y esa persona me dijo gracias. Y cuando me dijeron gracias, sentí algo que nunca había sentido en el corazón y fue sentirme muy valioso. Cuando comienzo eso,
comienza un cambio en mi vida y comienzo a darle un espacio a este Dios, comienzo a acercarme a conocer de Él y comienza a ser todo muy distinto. Es un Dios que me dice, oye, te amo, yo te creé perfecto, eres lo mejor que se me ha podido ocurrir y lo mejor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti y para salvarte. Comienzo a vivir todo esto, comienzo a crecer en ese ambiente y finalmente, a través de muchas cosas, comienzo a interesarme y a darme cuenta que hay un secreto, y es que cuando tú concilias tu autoestima y encuentras que tú eres valioso, a veces cuando no lo tenemos nos la pasamos como mirándonos a nosotros mismos y lo único que vemos es nuestro propio dolor. Cuando tú tienes el amor propio y desde ahí te paras, levantas la mirada y te das cuenta de la necesidad del otro. Y cuando te das cuenta en la realidad del otro que hay necesidad, comienzas a darte cuenta que muy posiblemente en ti hay algo para dar. Y cuando das ese paso de dar y sirves, pasa una cosa que eso sí es casi que inexplicable, y es que cuando tú sirves a otra persona y esa persona se ve impactada en su vida por la obra de Dios en ti y en ella, tú por dentro te sientes mucho más valioso y aparece el agradecimiento, aparece ese deseo de servir, de darte, de crecer. Entonces, una vez comencé a vivir esto, comencé a darme cuenta que habían muchos con necesidad, y ya siendo un adulto comienzo a reestructurar toda mi vida. Ahí fue donde pasé de ser profesor, comencé a ser profe de matemáticas, y cuando me meto en una realidad juvenil me doy cuenta que eso que yo viví siendo joven le ha pasado a muchísimos. Hay mucha gente que también se mira a un espejo y se siente que algo no está bien, que no está satisfecha, y comienzo a meterme a esas realidades. Entonces, ¿qué ha sido para mí Talita Kum? Talita Kum ha sido la respuesta a través de la cual yo he podido ir a mucha gente, niños y jóvenes, a decirles, hey, eres valioso, hay un Dios que da la vida por ti y tú por dentro tienes algo que vale oro. Tu vida es eterna, tu vida es perfecta y hay que valorarlo. Me he dedicado a eso ya un buen tiempo y doy gracias. Y a través de Talita Kum Dios ha querido hacer esto. Adicionalmente, que ya estoy casado y tengo una hija, y he descubierto en mi paternidad la importancia que tiene que yo a mi hija le transmita ese valor, que no pierda esa atención y ese oído a cuando en su ambiente de pronto ella puede llegar a dudar, porque no es tan difícil. Los niños cuando crecen amados por sus padres se sienten valiosos, pero siempre seguramente van a atravesar momentos en donde en sus colegios por diferentes razones se van a sentir poco valorados. Ahí es cuando nosotros como papás tenemos que aparecer y decirles, oye, tú vales, esfuérzate un poquito más, enfréntate al ambiente, demuéstrate a ti misma el valor que tú tienes. Entonces por eso a través de Talita Kum también para mí es muy importante trabajar con papás, con niños y jóvenes, tratando de tocar sus vidas, llevarles fe y dejarles saber cuánto valen, pero con papás también ustedes que como yo tienen hijos y quieren lo mejor para ellos, hay muchas cosas por hacer. Por hoy me despido, pero con esto de mi historia quiero dejarte un mensaje muy importante. El amor propio no es negociable. Cuando tú descubres el valor que tú tienes, la vida cambia, porque comienzas a darte cuenta que estás bien y que en ti hay mucho por dar, y en el momento en que lo que tú tienes valioso lo pones al servicio de otros, se genera una bola de nieve que crece y crece, en donde lo único que te queda a ti es felicidad. Te invito a que sigas nuestras redes, a que compartas este video si te ha gustado. En otra ocasión nos veremos. Chao, chao.